Bienvenidos con todos. Continuaremos con el spoiler. Entonces, hazme tuya esta noche, Tawan. Solo tuya. Quiero serlo. El corazón de Tawan latió con fuerza. Mientras se inclinaba, sus labios se unieron en un beso suave y tierno que pronto se profundizó, lleno de una emoción que ambas habían contenido durante mucho tiempo. Esa noche todo cambiaría. Esa noche se convertirían en una sola persona. La luna estaba en el cielo, proyectando una suave luz plateada sobre la habitación. El mundo exterior parecía distante, y dentro la noche estaba quieta. Tawan estaba de pie junto a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte, pero su mente no estaba en la ciudad, sino en Ira. Ira lo observaba desde la cama con el corazón latiendo rápido y lento a la vez, como el flujo de una marea. Había algo en la forma en la cual Tawan se movía, algo en la forma en la que siempre parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros, que atraía ira cada vez. Esta noche, sin embargo, había una ternura en Tawan, una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Ven aquí, susurró Ira. Su voz apenas era un suspiro, pero fue suficiente. Tawan se giró. Su mirada se cruzó con la de Ira con una intensidad serena. Cruzó la habitación en pocos pasos, hasta que se detuvo al borde de la cama, mirando a Ira con una expresión a la vez tierna y ansiosa. Ira, murmuró en voz baja, casi irreverente. Fue un sonido que le provocó escalofríos a la otra persona, como si su nombre se hubiera convertido en una plegaria. Sin decir palabra, Ira la sostuvo, antes de recorrer su brazo. Era un toque diferente, pero la chispa emocionaba a la otra persona. Tawan se arrodilló, colocando su rostro a la altura de Ira. Durante un largo instante respiraban profundamente, sin apresurarse ni esforzarse. Su conexión siempre había sido mucho más que solo física. Se reflejaba en cómo podían sentarse en silencio con solo una mirada. Se decían todo cuando las palabras se quedaban cortas. Pero esa noche el silencio entre ellas estaba cargado de algo más profundo, algo que llevaba mucho más tiempo esperando. Y le extendió la mano. Sus dedos se acercaron a otra persona suavemente, y ahora finalmente se dio el beso. Al principio fue un beso dulce, pero no tardó en profundizarse. Lo que comenzó con algo tierno ahora era algo emocionante. Cada vez estaban más cerca. La mano de Tawan sostenía a la otra persona, mientras los dedos de Ira se enredaban en el cabello de la otra persona. No había prisa. Cada beso era deliberado, pero muy significativo. Estaban muy cerca, como si tuvieran todo el tiempo del mundo, pero también lo hacían despacio, sintiendo cada detalle, como si fuera el último. El corazón de Ira latía con fuerza, pero no por nervios, sino por una sensación de bienestar que sentía al estar cerca de su amada. Las manos de Tawan comenzaron a explorar a la otra persona, memorizando cada rincón. Ahora Tawan estaba muy cerca de la nuca de la otra persona. El calor había aumentado y parecía que era algo que no iba a extinguirse. Ira, la voz de Tawan era áspera, llena de emoción, mientras se apartaban un poco. ¿Estás segura?, le dijo. Ira no respondió. En cambio, sostuvo el rostro de Tawan entre sus manos y la besó. Su respuesta fue evidente en la forma en la cual la otra respondía. Con un suave suspiro, Tawan respondió de la misma manera, explorando a Ira cada centímetro. La noche se alargó, la habitación se llenó de unos suaves sonidos, susurros, suspiros y cosas que demostraban que su corazón de ambas latía al mismo tiempo. No se trataba solamente de una noche, se trataba del amor. El amor, la conexión, la confianza, estaba forjándose entre ellas en ese momento. Al dar paso a la madrugada yacían juntas, recostadas en la cama. Ira apoyó la cabeza en su amada, escuchando el latido constante de su corazón, mientras las manos de Tawan jugaban con el cabello de su amada. Te amo, susurró Ira, y las palabras escaparon sin que pudiera contenerlas. Pero no quería detenerlas. Quería que Tawan lo supiera. Necesitaba que ella lo supiera.